Le invito a abrir su Biblia, por favor, a Génesis capítulo 3, versos 7 al 13. Cuando lo tenga, diga amén. Sí, amén. Gloria a Dios. La Escritura dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Esa es la palabra del Señor que quiero que juntos miremos. En continuación de lo que vimos la semana pasada, donde hablamos sobre la tentación y aquella ilusión que esta nos presenta, con la cual Satanás trabaja en la vida de los creyentes hasta hoy. Pero quiero hacer una pregunta abierta y decir: ¿qué le pasa a una persona cuando se cae de un piso 80? Si fuesen los dibujos animados, si fuese ficción, se pararía de nuevo, ¿no? Y volvería a seguir andando, medio mareado, quizás, depende del dibujo animado. Pero en la realidad, una persona que cae a esa altura muere. Y esto es muy importante por dos cosas: para que nuestros niños aprendan que no tienen que subirse a lugares altos porque es peligroso y se pueden golpear muy fuerte, incluso morir. Pero para nosotros los adultos también es bueno darnos cuenta que una caída tan grande como la que se produjo en Génesis requería algo más grande que solamente un parche curita. Requería a alguien que volviera a darnos vida. Porque las consecuencias de la caída son tan graves y tan grandes que no siempre nosotros nos damos cuenta y apreciamos a qué vino Jesús. Jesús es algo más grande de lo que imaginamos. Cristo nuestro Señor es más grande y digno de más gloria de la que le damos. Por eso es tan importante darnos cuenta de eso. Y si miramos un poco y recordamos rápidamente lo que vimos la semana pasada, Satanás viene a matar, robar y destruir con la idea de que nosotros no apreciemos la gloria de Jesús, quién es Dios, y que no vivamos de acuerdo a lo que Dios siempre ha querido que su pueblo, que su iglesia viva. Por eso las tentaciones que Adán sufrió y Eva sufrieron siguen siendo las mismas estrategias que Satanás utiliza para nosotros hoy día. Él no tiene nada nuevo. Sin embargo, como desconocemos su forma de trabajar, como dice la Biblia, desconocemos de sus maquinaciones, volvemos a caer en las mismas trampas. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Y vimos cómo aquel engaño producido en la mujer primero, cambiando su enfoque, y claramente en Adán, por no escuchar la voz de Dios como prioridad en su vida por sobre la voz de su mujer, la humanidad cayó, y cayó más alto que 80 pisos. Mucho más, mucho más. Por lo tanto, tenemos que recordar, y espero no olvide usted, y si no escuchó el sermón de la semana pasada, mírelo en YouTube, véalo, pida el audio. ¿Por qué? Porque es necesario saber. Satanás, vimos que era muy sagaz. Es un tipo que él claramente es muy brillante, muy inteligente, más que nosotros. Él es más inteligente que nosotros. Y no tenemos que desconocer. No es que Él sea más poderoso que nosotros, porque somos más poderosos, pero nos falta inteligencia, nos falta sabiduría. Necesitamos la ayuda de la sabiduría de Dios. Por eso, Satanás trabaja sagazmente cambiando la perspectiva, desviando el foco de la verdad. Con pequeñas desviaciones, nosotros comenzamos a dar cabida a ideas que no son bíblicas, que no son la verdad de Dios, y eso termina, lamentablemente, extraviándonos del camino correcto, de la verdad del Señor.
La tentación, Satanás, es tan hábil que él no viene directo. Él no se te aparece en la noche y te dice, Satanás, ¿por qué no te rebelas contra Dios? No te hace eso. No te dice, niega a Dios, niégalo, Él no existe. No te dice eso, hermano. Con pequeñas frases, pequeñas ideas, comienza a tornar tu idea de Dios, tu idea de la iglesia, tu idea de ti mismo, tu idea de los demás. Y con eso termina extraviándote totalmente de una manera progresiva, sacándote de la iglesia, sacándote de tu propia familia, sacándote de las prioridades de Dios. Porque Satanás es muy hábil, muy hábil. Y muchos nosotros creyentes hemos sido extraviados innumerables veces. Y tenemos un día, por la gracia del Señor, que aprender, ¿no? Y por eso Dios usa su palabra, usa los predicadores, usa el discipulado para paulatinamente, pero continuamente volver a enfocar nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso, la gloria del Señor es que Él no solamente vino a salvarnos, sino a ser el Señor de nuestras vidas. Jesús es Señor y eterno Redentor. Y Él incluso está reinando hoy día para ayudarnos en medio de las tentaciones, en medio de aquellos desenfoques. Por eso leí la semana pasada Hebreos 2:17 que decía que Él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuántos son tentados aquí? Todos somos tentados. Tentados de múltiples formas y múltiples maneras. Y por eso Dios quiere centrarnos. Pero entonces, el tema de hoy en base a Génesis es graves consecuencias, grande gracia. Porque además de entender cómo Satanás trabaja, tenemos que reconocer la gravedad de nuestra circunstancia, la gravedad de nuestra necesidad y la profundidad del daño. Porque si no atacamos con esa realidad, el remedio que estamos buscando para salir del gran problema es claramente inefectivo. Es como si usted estuviese resfriado, usted cree que tiene un resfrío. ¿Y qué toma para un resfrío? Paracetamol, ¿cierto? Un Tapsin, algo que le alivie mientras eso va pasando. Pero si usted después le dijera que usted no tiene un resfrío y que tiene una enfermedad mortal, diría, ¿y por qué? ¿Qué hice? Tomando paracetamol y Tapsin todo este tiempo, si me voy a morir. A veces en la vida del creyente no reconocemos que la gravedad del pecado es tan profunda, es tan grave el asunto, que requiere un médico mucho más grande del que nosotros estamos utilizando hasta hoy día. Y ese gran médico es el Señor Jesús. Y Él ha dado su palabra. Y es más, aquel gran médico, iglesia, aquel gran médico tiene un hospital que se llama la iglesia. Por eso es tan relevante lo que vamos a compartir hoy día. Los daños, hermanos, que se produjeron en la caída son tan amplios que están sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras descendencias, sobre la humanidad completa. Sea rico, sea sabio, sea grande, sea chico, sea hermoso como uno, feo como otros. Son amplios, hermano, amplios pero además profundos, porque alcanzan la propia naturaleza del ser humano. Lo más profundo de nuestro corazón es alcanzado por aquellos efectos de la caída. Son tan profundos y algunas personas, alguna vez alguien me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú me estás diciendo, Arturo, pastor, me parece un poco exagerado. El hombre no es tan malo, también hay cosas buenas. ¿Saben qué? La humanidad es mala, está perdida. Por eso tenemos que poner alarma en nuestras casas. Por eso estamos cada día más preocupados por la seguridad. Sé que la cosa está muy mala porque el corazón del hombre no cambia con educación. Por muy educados que seamos, no cambia el corazón. Lo sé porque hay mucha discordia y guerra entre los hombres por todas partes. Es cosa que usted se suba al metro en la mañana y se da cuenta, ¿cierto? La discordia, la pelea, sé porque además lo sé en mi propia casa por lo difícil que es educar a nuestros hijos. Sé que el corazón del hombre, del niño, desde que nace requiere un Salvador y un Señor, alguien que restaure su vida. Nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a desobedecer. Desobedecen así, paraditos, bonitos, con sonrisa, sí, se ríen y desobedecen, ¿cierto? Te desobedecen en la cara y se ríen y se van corriendo.
¿Son así o no? Lo sé porque por mucho amor que exista en una pareja, van a necesitar consejería. Van a requerir ayuda, perdonarse. Lo sé porque el suicidio aumenta cada día. Lo sé porque el corazón de nosotros los creyentes tiene muchas luchas todavía. ¿Cierto? Por eso es tan importante, mi familia, que miremos que la caída tiene consecuencias profundas como la vergüenza, el miedo y la victimización, que van a ser tema central de la enseñanza de hoy. Sin embargo, para entender lo profundo de estos tres temas, sobre vergüenza, miedo y victimización, quiero que miremos, mi familia, 3 puntos. El primero es el paraíso y sus gracias, o sea, la gracia de Dios manifestada en aquel paraíso. De manera muy breve, con la idea de ver cuáles son las graves consecuencias que hablé recién sobre vergüenza, miedo y victimización, pero también la grande gracia ante aquella desgracia tan profunda que nosotros como seres humanos tenemos. Entonces, si hablamos del paraíso y sus gracias, mi familia, vamos a tener que reconocer algunas cosas importantes. Primero, que el ser humano en aquel Edén tenía perfecta comunión con Dios, perfecta. El hombre tenía este diálogo permanente, esta subsistencia, esta relación íntima y profunda, de mucha confianza, muy fluida con su Creador. Al mismo tiempo, había perfecta comunión con otros, con el prójimo. Realmente no había vergüenza por la desnudez, a pesar de aquella desnudez. No había problemas de odio, de rencores, de vergüenza, no existía ningún tipo de problemas. ¿Sí o no que eso es un paraíso? Es un paraíso. Relación perfecta con Dios, relación perfecta con los demás, pero además relación perfecta con la creación. Adán dominaba la creación, Adán fue puesto como Señor sobre la creación. Él fue quien le dio nombre a las cosas que existían en ese tiempo. Por lo tanto, el nombrar, el administrar, el sojuzgar, le daba autoridad sobre la creación. Él era el Señor, con minúscula, sobre la tierra. Él nombró incluso, él le dio nombre a su propia esposa. Por eso es tan importante. ¿Qué más había en aquel paraíso? Adán no tenía miedo de acercarse a Dios. ¿Saben por qué? Por la pureza. La pureza en Adán le permitía acercarse a Dios y a los demás sin ningún tapujo. ¿Qué es lo que nos impide muchas veces relacionarnos con Dios? Nuestra impureza. Por sentirnos indignos, porque hemos pecado, porque hemos arruinado relaciones, porque hemos hablado más de la cuenta y nos pillaron. La impureza, hermanos, es algo que causa la destrucción de aquel paraíso. Pero en ese tiempo había pureza, hermano. Pureza, qué maravilla. Qué maravilla, pero además un sentido de responsabilidad. ¿Sabía usted que Eva no tuvo el nombre de Eva hasta después de la caída? Si usted lee bien la Biblia se va a dar cuenta. Porque Adán le puso el nombre a su esposa y le llamó varona. Porque del varón fue sacada. Así que ustedes son varonas. Qué feo suena, ¿no? En español. Sin embargo, fue el nombre que Adán, siendo varón, y de hecho en el hebreo es una palabra muy parecida a la palabra varón, él nombró y le puso nombre a su esposa. Él era, por supuesto, así como lo hizo con los animales, lo hizo con su esposa. Él tenía y fue puesto en autoridad y no había ningún problema con eso. Hoy día está lleno de problemas esa relación de autoridad. Por eso el pecado, mis hermanos, ha corrompido algo tan hermoso que nosotros podíamos ver en el Edén, como la pureza y ese sentido de responsabilidad. El hombre tenía y sentía y así vivía con aquella responsabilidad de cuidar a su mujer, de cuidar la creación y cuidar su propia relación con Dios. Aquel momento, aquel espacio de tiempo era realmente un paraíso. Pero lamentablemente esto tuvo graves consecuencias, hermanos, graves consecuencias. Y como dije en un principio, ¿cuáles son las consecuencias de esta caída? Primero, la vergüenza. Nuestros niños saben muy bien de eso, ¿no? Nuestros niños
sabe muy bien cuando existe vergüenza en ellos. Y no es muy diferente al tipo de vergüenza que sentimos nosotros. Verso 7, si usted ve en su Biblia, de Génesis 3, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Que hay algo importante. Cuando dice la Biblia que fueron abiertos sus ojos, no se refiere a que ellos vivían así, ¿no? Con los ojos cerrados. Se refiere a que ellos mudaron su perspectiva. Ellos cambiaron su forma de ver las cosas. Ellos se dieron cuenta que la realidad ahora era distinta y empezaron a mirar diferente. Esa mirada distinta, ese cambio de perspectiva que fue causa del pecado por la tentación de Satanás y la desobediencia, claramente impide y distorsionó la relación que tenían ellos con Dios, la relación que tenían ellos como pareja y la relación que tenían ellos con la creación. En vez de tener una comunión fluida con Dios, esa relación se cortó. La relación con hombre y mujer fue ahora una relación de disputa, una relación de pelea, de conflicto. En su relación con Dios, lo primero que él hizo, se escondió, tuvo miedo, se escondió. Pero en la relación con la creación, el hombre ya no cuidó más de la creación. El hombre comenzó a usufructuar y destruir la creación que Dios le había dado para cuidar. Por lo tanto, el daño es claramente muy, muy complejo. Aquí hay algo interesante. Cuando Dios se acerca, Dios no sabía lo que había hecho, porque le pregunta: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? No es que Dios no supiera qué había hecho. ¿Qué es lo que Dios estaba atacando? Ese cambio de perspectiva. Quería ver si él tenía la oportunidad y el reconocimiento de que él se había equivocado. Él inmediatamente viene y le pregunta con la idea de que él se arrepiente y diga lo que realmente pasó. Pero él no fue capaz de hacerlo. No es difícil darse cuenta la diferencia entre alguien que tiene miedo o la impresión o este susto de ser descubierto. Él tenía susto, temor de ser descubierto. Y por eso él tuvo vergüenza, él se escondió. No es distinto, hermanos, a lo que pasa hoy día en las relaciones humanas. Cuando tenemos presiones de grupo, las personas respondemos y nos movemos hacia las personas o nos alejamos de ellos dependiendo del tipo de presión que tenemos en nuestro entorno. Cuando somos cuestionados, hay codependencia. Las codependencias también tienen que ver con aquella falla en el problema de las relaciones con Dios y con las personas. Hay problemas de autoestima. O sea, nosotros nos avergonzamos de mostrarnos como somos. Por eso hay personas que inflan su currículum, por ejemplo. ¿Por qué inflan el currículum? No, este currículum necesita más. Y le vamos a poner más bla bla. En la mañana me levanto, me baño, me lavo los dientes. La cosa es poner algo, hermano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos vergüenza de mostrar quiénes somos. Eso es causa del pecado. No somos honestos, no somos transparentes, porque nos avergonzamos de nosotros mismos. Eso es causa de la caída. No queremos salir a la calle porque nos sentimos mal con nuestro cuerpo, tenemos vergüenza. Eso es causa de la caída, de lo cual tenemos que arrepentirnos. Y así un sinnúmero de cosas. Algunas personas no dicen que no nunca, hermano, para no desagradar a los demás. Hay personas, hermanos, que tienen miedos exagerados. Hay personas que mienten para no mostrar lo que son y lo que piensan, hermano. Por eso es tan relevante reconocer que los hombres, desde la caída, tenemos vergüenza, la cual el Señor viene a terminar, mi familia. Viene a terminar. El temor a los hombres se llama vergüenza. ¿Cómo se llama vergüenza? Temor a los hombres, no a Dios. Temor a los hombres. Quiere decir que en el corazón de una persona los hombres son más grandes que Dios. Lo que Dios ha hecho no es tan grande como lo que las personas le pueden hacer. Por eso es tan importante darnos cuenta que una de las causas de la caída se llama vergüenza. La segunda, hermanos, la segunda causa se llama temor. Si me acompaña ahí al verso 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto
al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. Esa actitud de huir, esa actitud de arrancar, es el resultado de un corazón impenitente, un corazón que no se ha puesto en cuenta con Dios. Es una reacción natural de esconderse de Dios. La Escritura nos muestra este tipo de actitudes a lo largo de toda la Biblia, pero nuestro Señor Jesús fue muy claro cuando Él habló sobre esto, sobre acercarse a la luz o esconderse, sobre mostrar lo que somos o escondernos. Si usted mira por favor ahí en Juan, capítulo 3, versos 19 al 20, nos muestra que esto no es raro. Es muy común que las personas, por temor, nos escondemos, porque nos avergonzamos o tememos. Juan 3, 19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran... ¿Por qué las personas aman más la oscuridad? Porque no quieren ser descubiertos, hermano. No quieren mostrarlo, porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y sabe qué? Hay personas que se alejan, por ejemplo, de la iglesia, de congregarse. ¿Por qué? Porque Dios instituyó la iglesia como el lugar donde tus obras son expuestas, donde tu corazón es expuesto, donde te vamos a conocer como eres y me van a conocer como soy. ¿Se da cuenta? Muchas personas en unas iglesias, cuando tienen conflictos, arrancan. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentar sus propios pecados, ni ayudar a otros en sus pecados. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Dios lo hace así, y dice la Escritura que Dios instituyó esta forma de traer luz a nuestro corazón, a pesar de que eso nos da temor. ¿Para qué? Para que nuestras obras sean expuestas y nos podamos arrepentir, hermanos. Cuando hay arrepentimiento en el corazón de los hombres, Dios hace algo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso a veces sucede que hay personas que pueden tener 40 años de iglesia y siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque no vienen a la luz. No son expuestas sus vidas, no se dejan tratar. El Señor instituyó esto con la idea, hermano, de que nosotros seamos transformados. Por eso, Él mismo continúa en el verso 21 y dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí hay un principio. Cuando usted ve a alguien así medio escondido, que no da la cara, que se desaparece, usted ve a su hijo en la casa, que entra, abre la puerta y pasa corriendo para arriba. Quien anda en luz se acerca, quien no anda en luz se esconde. Un principio fácil. Cuando alguien llega a la iglesia, llega atrasado y se va primero, huele raro eso. ¿Aló? Porque no quiere ser tratado en su vida. No quiere que la luz del Evangelio que Dios instituyó para ser expuesto, para que ilumine su corazón. Dios usa la iglesia, hermano. No va a venir un ángel con una linterna a iluminarte, hermano. Dios usa la iglesia. Por eso, las personas llegan a tener tanto miedo que incluso muchos terminan ni siquiera poder hablando con Dios. No pueden hablar, no pueden orar, hermano. Ya ni siquiera pueden orar. No pueden abrir la Biblia por temor, por vergüenza. Y eso es lo que vino a hacer Cristo, a terminar la vergüenza. ¿Sabe, hermano? Cristo vino a ser avergonzado en la cruz para que tú ya no tengas vergüenza. Lo estamos viendo, mi familia. Por eso es tan importante darnos cuenta. Y la tercera actitud, que es una grave consecuencia de la caída, entre otras, yo solamente me concentré hoy día en 3, es la victimización, esta idea de colocar la culpa en otro. Siempre la culpa la tiene otro. Mis papás son los culpables, mi mamá es la culpable, mi esposo es el culpable, mi esposa es la culpable, mis hijos, el pastor, yo. Todo yo.
Miren el verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Como lo dije hace un minuto, esto es muy interesante. Dios sabía dónde estaba. Dios pregunta en un sentido figurado con la idea de que él reconozca, hermano. Él inmediatamente dijo, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa es la primera respuesta verbal que él tiene. Él da esta excusa verbal y dice, es como los niños pequeños, cuando el niño pequeño está jugando y rompió algo. ¡Pah! Y tú preguntas, ¿qué pasó? Y yo, se cayó. ¿Lo han visto, no? Se cayó. Los padres podríamos responder, ¿cierto?, con claridad. Sin embargo, les hacemos esa pregunta, como Dios se la hizo en el Génesis a ellos, con la idea de que ellos reconozcan su pecado, que ellos son los originarios, quienes originaron aquel problema. ¿Qué es lo que hace nuestra victimización? El tratar de poner el pecado en otra persona, la culpa en otra persona, es que nunca reconocemos la nuestra. Y por eso las respuestas típicas, como la tuvo Adán y Eva, es de culpar a otros y no reconocer la causa. El hombre respondió rapidito, la mujer que me diste, hermano, la mujer que me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí. No fue él el problema, sino fue su esposa. La mujer no se quedó chica en esto tampoco, porque rápidamente, cuando le preguntaron a ella, respondió, la serpiente me engañó y comí. No fui yo. Me engañaron. Yo no soy responsable, Dios es la serpiente. Pobre serpiente, porque no tiene a quien echarle la culpa. Hermano, esto es algo recurrente. A lo largo de toda la Biblia lo vemos. Como consecuencia del pecado, nuestra victimización. No es que la vida que tuve, pastor, es que mi niñez, usted no sabe lo que yo sufrí. Usted no sabe cómo me trataron, me golpearon, me violaron. Fui abandonado, pastor, por eso soy así. Sin reconocer que la vida que hemos vivido solamente ha logrado sacar de nosotros lo que siempre ha estado en nuestro corazón. En la Biblia, por ejemplo, está el ejemplo de Aarón, que era el hermano de Moisés. Cuando Moisés subió al monte a buscar las tablas de la ley y dijo, voy y vuelvo, de verdad que él volvía, no como aquellos por ahí que dicen voy y vuelvo y no vuelven más, hermano. No, él iba y volvía. Pero ¿qué pasó? Ante la presión del pueblo, ante esta dinámica de que el pueblo era un pueblo idólatra como nosotros, y ellos empezaron a pedir la adoración de un Dios, Aarón cedió a esta adoración y fundieron oro, crearon un becerro para adorarlo, y eso claramente causó la ira de Dios y la molestia grande de Moisés. Pero cuando a Aarón le preguntaron quién era el jefe, quién era el responsable, es como el hombre de casa, hermano, como el esposo, el dueño de casa, el que está a cargo. Y dice, es que lo que pasa, pastor, es que mi mujer no quiere ir a la iglesia. Es que mis hijos no se quisieron levantar. ¿Aló? Éxodo 32, 22 al 24 dice, y respondió Aarón cuando él le preguntaron, estaban enojados con él. No se enoje, mi señor, le dijo. Esa respuesta es, no se enoje. Tú conoces al pueblo que se ha inclinado al mal, y tú no. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Qué fácil. Que firme sus convicciones. Ante la presión, cedió. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Fíjense en las palabras. Salió. ¿Ustedes se dan cuenta el tono irónico de la escritura ahí? De la ironía con que enfrenta el cómo nosotros tratamos de victimizarnos y tratamos de traspasar nuestra culpa en otras personas. Otro ejemplo.
Cuando Saúl culpó al pueblo por la desobediencia que él tuvo, el profeta Samuel le dijo a Saúl que mataran a todo un pueblo, que no dejaran a nadie, porque eso iba a ser corrupción para ellos mismos. Sin embargo, el rey Saúl permitió que el pueblo retornase con riquezas, retornase con cosas de aquel pueblo. Incluso le perdonaron la vida al gobernante. Y cuando él fue confrontado por el profeta, dice, y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Más encima no reconociendo, ¿no? Si yo fui obediente, dijo. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, dice, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable que nuestros hijos se corrompan dentro de nuestras casas? ¿Quién es el responsable de que nuestros hijos vean algo en nuestras televisiones que no corresponde? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de que nuestros hijos vean en internet cosas que no deben ver? ¿Quién es el responsable? No son los hijos, somos nosotros. ¿Lo estamos viendo, mi familia? La victimización, el traspasar la culpa a otros, es algo naturalmente de la caída que nosotros vivimos claramente todo el tiempo. Y aquí viene esta respuesta preciosa en este contexto que le da el profeta a Saúl en los versos siguientes, versos 22 al 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? Es como si hoy nos dijera: hermano, Dios se agrada tanto en que vengas y ofrendes y que le sirvas al Señor como que le obedezcas. ¿Dios se agrada más en eso? ¿No se agrada más Dios en que le obedezcamos y cumplamos sus mandamientos todos? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, dice el Señor. ¿De qué nos sirve sacrificar si nuestro corazón es desobediente? Si culpamos a otros de nuestros pecados. Es que mi esposo me trata mal, es que mi esposa no se quiere sujetar. Yo no puedo usar el pecado de otro para pecar. Eso es tipo de la victimización. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Él vivió graves consecuencias. ¿Pero por qué? Porque Él se victimizó. Él no quiso reconocer su rol y no quiso actuar cuando correspondía. Otro ejemplo de la victimización es el caso de Pilato, que se lavó las manos, ¿se acuerdan? Se lavó las manos ante la muerte de Cristo, ¿cierto? Culpando al pueblo. Mateo 27, 22 al 25 dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues, ¿qué mal has hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato, hermano, viendo Pilato, que nada que adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nosotros podemos hoy día culpar a nuestra sociedad de cómo está. Nosotros podemos culpar a los que legislan las leyes por las leyes que están votando. Sin embargo, ¿quién es responsable de salar la tierra? ¿Quién es responsable de iluminar el mundo? Nosotros, la iglesia. ¿Quién es el responsable de votar bien? Nosotros. ¿Aló? Lo estamos viendo. Pero culpamos a otros. No, es que los políticos, no es que la presidenta, no es que el presidente. Y la iglesia. ¿Nos damos cuenta cómo nuestra victimización es algo común? El problema está fuera de nosotros, no dentro. Se repite una y otra vez. ¿Cuál es la tendencia nuestra, hermanos? Cuando alguien nos pregunta y nos confronta a hablar más de la situación que de las causas. No, pastor, ¿sabe qué? La cosa está súper difícil en mi casa. Estamos súper endeudados, pastor. ¿Qué quiere? ¿Que ore por usted? Amén, voy a orar por usted. Pero ¿y la causa?
No, hablamos de la situación. Respondemos de la situación. Comentamos sobre la situación. Pero ¿y la causa? ¿Quién nos llevó a ese endeudamiento? Nuestra codicia. Nuestra codicia, que se llama pecado. O cuando alguien le pregunta, pastor, lo que pasa es que las cosas en la casa están difíciles con mi esposa, están complicados, estamos puente cortado, pastor. ¿Y qué los llevó a eso? Pastor, lo que pasa es que necesitamos más comunicación. Necesitan arrepentirse de su egoísmo. De nuestro egoísmo tenemos que arrepentirnos. Para comenzar a preocuparnos desde nuestro corazón más por el otro que de mí mismo. Lo estamos viendo en mi familia. Por eso es tan relevante darnos cuenta cómo Dios viene a nuestro corazón para confrontar las causas. Cristo vino a resolver las causas y no solo a mitigar las consecuencias. A Dios le importan las consecuencias, claro, porque Él se compadece de nosotros. Pero claramente las consecuencias no resuelven el problema. Cristo vino a resolver el problema, que se llama pecado en el corazón de los hombres. Por eso Él está redimiendo. Una de las consecuencias de la victimización también es el que los roles, todo se distorsiona. Por ejemplo, como vimos ahí, el hombre debía ser el líder de su familia, el líder, guiar a su esposa, escuchar más a Dios que a la mujer. No significa no escuchar a su esposa, debe escucharla. Pero poner por prioridad lo que Dios le diga, que algún comentario que su esposa le puede decir en contra de la voluntad de Dios. Se distorsionó. Después, la mujer que debía ejercer dominio con Adán sobre la creación, escuchó más a la creación antes que escuchar al Creador. La pirámide, este orden, mi familia, se ha invertido. Esto no significa, hermano, que no podamos relacionarnos con la creación, no podemos relacionarnos bien con nuestras esposas. El tema es un orden de prioridad. El orden de prioridad es poner al Señor como el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando esto está al revés, comenzamos a dar culto a las criaturas antes que al Creador. Lo mismo que sucedió en Génesis 3 es lo que relata Romanos 1. Terminamos sirviendo y poniendo nuestro corazón y nuestra esperanza en las criaturas antes que el Creador, quien es bendito por los siglos. Y a eso vino el Señor, a resplandecer en nuestro corazón para que lo tuviéramos realmente como alguien amado, que pudiésemos amar con todo nuestro corazón, hermanos. Si usted se da cuenta, los estragos que vivimos hoy día en nuestra sociedad tuvieron un origen ahí en el Génesis. Las dificultades que muchas de ellas que nosotros vivimos hoy día es por ese origen en el Génesis. Es como una gran piedra que cayó en medio de un lago y comenzaron las ondas a llegar y avanzar y después se devolvieron y hoy día hay una tempestad en el lago. Este mundo es un mundo de tempestad y ante tal calamidad necesitamos grande gracia de Dios. Esa calamidad en Génesis apunta a la gracia de Dios. Y como les dije hace un minuto, una de las primeras cosas que el Señor hace para resolver este gran problema es que Él se acerca, hermano. Él se acerca. Dios les había advertido, si ustedes comen del fruto, ciertamente morirían. La muerte en la Escritura no es solamente este dejar de ser, ¿no? En algún sentido, sino claramente es una separación de Dios. El pecado en el origen separó al hombre de Dios, pero ¿quién se acercó? Dios. El pecado en nuestra vida nos separa de Dios, pero Dios viene otra vez a nuestra vida. A los que estaban lejos, Dios los hizo cercanos. A quienes quizás hoy día están lejos de Dios, Dios los acerca, Dios los visita. Dios usa sus mensajeros, Dios usa su espíritu, Dios usa personas para acercarse a nosotros, porque así es Dios. Si hay algo maravilloso que tenemos que atesorar en este día, que a pesar de la grande caída, que a pesar de que en nuestro corazón puede haber pecado, que quizás hoy día tú puedas reconocer que hay pecado en tu vida, Dios se acerca a tu vida otra vez. Y Dios te vuelve a hablar, arrepiéntete de tus pecados y te pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Para qué? Para que nos arrepintamos.
para que nos acerquemos a nuestro Señor. Es como la vida de Pablo, ¿no? Pablo no estaba ni ahí con Dios. Mataba a cristianos, pero Dios se le acercó. Lo otro hermoso, hermano, que está ahí, es que el jardinero, el rey de todo ese jardín grande, no abandona el jardín. Él no lo deja, Él vuelve y confronta, Él trata los problemas. Como en el caso de Jonás, ¿qué vino? Vino Jonás y lo confrontó duramente, ¿pero para qué? Para que se arrepintiese. Cuando entró en discusión con Job, cuando lo vemos en el capítulo 38 al 41, ¿por qué confrontó duramente a Job? ¿Por qué lo confrontó duro? No para hundirlo, porque Dios no abandona el jardín. Dios no abandona a su gente, hermano. En Mateo 4, 13 al 17, nos muestra algo maravilloso respecto de Jesús. Dice, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor no abandona, el Señor se acerca. El Señor no abandona, el Señor se acerca. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Las consecuencias de los matrimonios, en las personas, en la sociedad y en la iglesia, tienen una causa. Pero esa causa no es más grande que el Dios que viene a nuestras vidas a restaurarnos. El Dios que viene a redimirnos. Cristo, el Señor, viene a resolver la raíz del problema, hermano. A redimir todas las cosas. Cuando la Biblia habla de Jesús, habla de alguien que venía a vivir la misma vida que nosotros. Jesús vino a vivir exactamente la misma vida que nosotros. Vino a sufrir, hermano. Vino a pasar hambre, vino a vivir limitaciones, vino a vivir frío, debilidad. Y más encima, a sufrir el desprecio de los hombres. ¿Pero por qué? ¿Por qué Él lo hizo? Para alcanzarnos a nosotros. Para alcanzarte a ti. Para que esa caída no tengas que seguirla viviendo con ese poder que tuvo en los primeros padres. Jesús vino a nuestro mundo para salvarnos, pero también para redimirnos. Para que aquellas consecuencias no estuvieran tan vívidas en nosotros. Y no estuviéramos sufriendo las consecuencias tan potentes de esa caída. El Señor está restaurando. De hecho, lo dice en Colosenses 1:20, que Jesús vino a reconciliar consigo todas las cosas, hermanos. Las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Esta es una invitación para nosotros. ¿Cuál es la invitación de esta mañana, de esta predicación? Que nosotros pongamos más atención a las causas que a las consecuencias. ¿Por qué estás orando hoy día? ¿Cuáles son el centro de tus oraciones? ¿Las causas o las consecuencias? ¿Las causas o las consecuencias? Muchos de nosotros, el Señor, como a mí, y me tiro a la piscina, me ha librado de consecuencias, pero porque no he resuelto las causas, he vuelto a tener las mismas consecuencias. El Señor quiere cambiar nuestro corazón, hermanos. El Señor quiere cambiar de lo más profundo nuestro ser. El Señor perdió la vergüenza de estar en aquella cruz para que tú no tuvieras vergüenza de confesar tus pecados. Para que no tuvieras vergüenza de abrir tu corazón y decirle, Señor, así soy. Que pudiéramos confesarnos los pecados unos a los otros para ser sanados, dice la Biblia. Porque de esa manera Dios instituyó que el hombre sea restaurado. Como lo dije hace un minuto, los problemas en las parejas, los matrimonios, son por vergüenza, son por temor, son por victimización. Cuando uno trabaja en consejerías bíblicas se da cuenta que esos mismos patrones que se dan en Génesis son los patrones que uno ve en las relaciones de pareja. ¿Y a qué Dios nos está llamando entonces? A no tener temor, a no vivir en vergüenzas, a conectarnos con Dios, a arrepentirnos de nuestros pecados y ser libres. ¿Y cómo lo hace entonces, pastor?
Dios nos pone en su iglesia. ¡Qué maravilloso! De hecho, en Efesios, el libro de Efesios muestra con claridad lo que es la iglesia. La iglesia, en Efesios capítulo 2 al 4, nos muestra que Dios nos puso en una iglesia. ¿Para qué? Para conectarnos con Dios, conectarnos con la iglesia, que nos ayuden en esto. A todos nos pone en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque estamos todos en la misma condición. Todos necesitamos de Dios y necesitamos de los demás. Todos necesitamos que Dios nos hable en nuestro corazón y necesitamos ser servidos y servir a los demás. Dios nos pone en una familia, nos pone en una iglesia, nos pone en un cuerpo, nos pone en un edificio, nos pone en un mismo lugar, porque estamos en el mismo problema. ¿Qué cosa más preciosa? Cuando todos reconocemos que necesitamos del Señor. Y cuando reconozco el que tengo al lado, míralo, necesita del Señor tanto como tú. ¿Sabías tú? El que tienes a tu lado, míralo. Aquella, necesita tanto de Dios como tú. Por eso Dios te pone en una iglesia, porque es un lugar donde nosotros somos conectados. Pero al mismo tiempo, y después de eso, hermano, somos puestos en aquella iglesia para nosotros ser discipulados, para crecer, para que se nos enseñe la palabra, para que seamos confrontados, seamos exhortados. Cuando nos estamos desviando, alguien viene y nos endereza, hermano. ¿Cierto? O nos llaman la atención, o tú eres instrumento de llamarle la atención a alguien, de animar a otro, de confrontarlo, de enseñarle, de guiarlo. Dios nos conecta con Dios, pero nos pone en ese lugar y en una iglesia para poder crecer. Y tercero, para servir al Señor, para estar claramente honrando a Dios, peleando la buena batalla de la fe. Juntos, creyendo con las herramientas que Dios nos dio, peleando, predicando, sirviendo al Señor, juntos con alegría. Miren, ese círculo, digamos, ese proceso tan claro es lo que muestra la Escritura en Efesios. Efesios 2, 19 al 20, mira, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es la iglesia, un lugar donde somos conectados, somos cuidados, edificados por su Espíritu, hermano. Dios nos conectó con el Señor. Miren lo que habla Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Ahí hay muchos textos en el capítulo. Yo seleccioné algunos para mostrarnos que Dios nos pone en una iglesia, para que en esa iglesia seamos edificados. No perdamos el tiempo. Seamos claramente efectivos. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Para que estemos como matrimonios unidos, para ser ejemplos del mundo. Para que estemos unidos, para cuidar a nuestros hijos. Dios nos pone en una iglesia donde de esta manera también somos enseñados. Para servir. Por eso el capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? ¿Quién es tu enemigo? El diablo. Contra él peleamos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero el verso 19: y por mí que oren, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Por qué puse esos dos textos al final? Porque Pablo le está diciendo a la iglesia: ustedes fueron puestos en una iglesia, fueron puestos en una familia para ser transformados,
para que por la palabra, por la exhortación, sus vidas fueran diferentes. ¿Pero para qué? Para que vayamos al mundo y prediquemos la palabra. Y Él les dijo, Dios les da herramientas a ustedes para que se fortalezcan, para que peleen la batalla, para alcanzar este mundo, para dar gloria a Dios en este mundo, para predicarle a este mundo, para mostrarle al mundo quién es el Señor. Por eso Dios está limpiando su iglesia. Dios no está limpiando tu corazón y el mío solamente para tener buenos matrimonios y buenas familias, buenos hijos. Dios va a usar nuestras vidas para su gloria, porque Él es el Señor. Y si eso significa apretar nuestro corazón y estrujarlo a veces, gloria a Dios, porque eso es lo mejor para nosotros. Amén. Entonces, recapitulando y para terminar, Jesús es el Señor de tu vida. La iglesia es un hospital. Un hospital donde somos transformados, donde somos sanados. Y a veces, hermanos, llegan personas a las iglesias muy dañadas en su corazón. Y no me refiero solo a lo emocional. No me refiero solo a lo romántico de esas palabras. Me refiero a cuánto pecado han albergado en su corazón, del cual deben ser curados, deben ser sanados. Cuando eso sucede en el corazón de una persona, su vida cambia. Y cuando una vida cambia, cuando una familia cambia, cuando una iglesia cambia, no hay diablo que se pueda interponer. Es más, el rol de la iglesia se hace efectivo, el rol de la iglesia es poderoso. Hermanos, nuestro país necesita una iglesia fuerte. Nuestro país necesita una iglesia grande. Una iglesia grande que ame al Señor con todo su corazón. Y ustedes y yo somos la iglesia. Amén. ¿Cuántos lo han recibido?